Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Expreso de Letras, un espacio para todos aquellos amantes de las letras, la poesía, la literatura y algunas cositas más. Les recordamos que este espacio es totalmente educativo e informativo y lo que busca es compartir un poco de este fantástico mundo de la literatura, la lengua y las artes. Expreso de Letras es un espacio auspiciado por la Universidad Tecnológica de Pereira, como parte de la formación lúdico-práctica de los estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana para todas sus asignaturas. En este capítulo realizaremos una producción audiovisual con el fin de rendir un pequeño homenaje póstumo, queriendo resaltar uno de nuestros escritores pereiranos, Eduardo López Jaramillo. De Suma Huella, Memorias de la Casa de Sade, escucharán a continuación un fragmento en la voz de su propio autor. Muerte de la señora de Pompadour, su ascendencia en Versalles, el Parque de los Ciervos, el Palacio de Bellevue, el cambio de las alianzas, las guerras de la opinión, una velada en la Selle, ocaso de una favorita, su influencia en las artes. Bienvenidos a Expreso de Letras, el espacio donde las palabras viajan en cada sorbo de café. El día de hoy abrimos una página especial, una dedicada al alma literaria de nuestra ciudad y que lleva por nombre Eduardo López Jaramillo, un autor que convirtió la literatura en un espacio de resistencia, deseo y memoria. Un autor que nace en las entrañas de esta tierra trasnochadora, querendona y morena, que no solo escribió con tinta, sino con raíces, con la historia viva de la ciudad, latiendo en cada una de sus palabras. Eduardo López Jaramillo fue mucho más que un escritor. Fue un tejedor de palabras que nos condujo por caminos inesperados. Su legado, aunque amplio, brilla con más fuerza en su obra Memorias de la Casa de Sade, ganadora del Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad Pereira. Una novela que, bajo su pluma, se convierte en un viaje provocador a través de los rincones más íntimos de la libertad humana. Este episodio es un pequeño homenaje a su legado, su sensibilidad y su firme compromiso con la literatura. Eduardo López Jaramillo nació en Pereira el 11 de agosto de 1947 y desde muy joven abrazó las letras. Realizó estudios de filosofía y letras en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y fue discípulo de Octavio Paz en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Fue narrador, fue poeta, traductor, ensayista y sobre todo, un apasionado de la historia, la cultura de nuestra región y, por qué no, de la transgresión de los límites establecidos por la moral tradicional. En palabras de este gran autor pereirano, nos dice: lo más memorable de mi infancia fue haber aprendido a leer, pues pronto descubrí la literatura y el amor que despertó en mí ese arte. No solo enriqueció prodigiosamente mi vida, sino que me sirvió para sobrellevar la cotidianidad y la violencia que no ha cesado en este país desde el martirio de Gaitán. Estas fueron sus palabras, evocadas en la entrevista Recuerdos del Poeta, en la revista La Urbana. Tal vez algunos lo recuerden por las traducciones realizadas a grandes obras de la literatura, como poemas canónicos de Constantin Cavafy o poemas de amor del Antiguo Egipto de Ezra Pound. Pero su obra más destacada y de la cual hablaremos hoy es Memorias de la Casa de Sade, con la cual ganó el Premio Nacional de Novela y con la cual desafiaba la moral y el pensamiento convencional. Una obra que no solo se adentra en el universo del Marqués de Sade, sino que propone una relectura desde lo latinoamericano, en clave erótica, política y filosófica. En esta novela, Eduardo López Jaramillo construye un escenario literario lleno de provocación, placer y análisis, donde se cruzan los ecos de la represión
con los susurros del deseo. Es una novela que no solo evoca al marqués, sino que lo desafía y lo reinventa. Con ella, Eduardo López Jaramillo nos propone pensar en el cuerpo, el poder y la escritura desde una mirada local, sin renunciar a lo universal. No podemos olvidar que también fue docente durante 25 años, fue conferencista y gestor cultural. Pero es quizás en esta novela donde se condensa su esencia. Un autor que no temía incomodar, que escribía con valentía, sensibilidad y profundidad filosófica. Hoy, a más de 2 décadas de su partida, su voz resuena en cada palabra escrita. Y aunque su muerte, el 12 de marzo del 2003, nos privó de su presencia, Memoria de la Casa de Sade sigue viva, recordándonos que la literatura también puede ser un espacio para el placer, la reflexión y la resistencia. Su partida nos deja con el deseo de saber más del Marqués de Sade y casi palpar la poesía a través de sus letras y su voz. Ahora escucharemos un fragmento más de la obra Memorias de la Casa de Sade. Y como siempre, en la voz de su autor, Eduardo López Jaramillo. Veladas libertinas que comienzan con un concierto espiritual, recitaciones de los trágicos y de sus músicas del verbo, salones donde la sociedad más refinada de Europa comenta sus lecturas de los filósofos de moda. Sin embargo, el de ayer fue un día que recomendaremos al recuerdo, conmovidos como nos encontrábamos con las exequias de la señora marquesa de Pompadour. Podemos apreciar en este fragmento que Eduardo López Jaramillo era un gran orador, poseedor de una voz cálida y pausada, llena de sabiduría, que a través de ella lograba acariciar el alma y llevarnos por paisajes y momentos inimaginables, sin dejar de lado la sensibilidad social que lo caracterizó durante su vida. En esta novela es evidente una mirada al mundo de lo humano, a través de la percepción de su autor, y notar a un hombre de cultura que intentó a más no poder compartir sus experiencias y gustos exquisitos a través de las memorias de la Casa de Sade y todo aquel que se atreviera a leerlo. Memorias de la Casa de Sade. Novela publicada en el año 2002. Es una representación magistral de lo que se conoce como la nueva novela histórica latinoamericana. Lejos de ser una simple recreación de hechos pasados, esta obra fusiona historia y ficción para explorar la figura del Marqués de Sade. Todo desde una perspectiva profundamente humana, compleja y reveladora, enmarcada en el contexto político, social y filosófico de la Francia del siglo XVIII. Esta novela está dividida en 2 grandes secciones: Reminiscencias paternales y El joven Donatier. En la primera parte podemos leer que el narrador reconstruye la vida de Jean-Baptiste de Sade, padre del célebre marqués, a través de documentos, cartas y confesiones que revelan no solo su ascenso en la corte francesa, sino también el trasfondo político y familiar que marcaría la vida de su hijo. En la segunda parte, el joven Donatier, futuro marqués de Sade, cobra protagonismo, destacando no solo por su rebeldía, sino por su fascinante e inquietante búsqueda del placer, el poder y la libertad. Todo esto en 290 páginas, 2 partes, que ya mencionamos y en 16 capítulos. No olvidemos que en la primera parte se da a conocer a manera de relato bibliográfico los pormenores y cotidianidades de Jean-Baptiste, conde de Sade, y padre del célebre marqués, a través de un personaje incógnito que casi puede ser el narrador de la historia y quien el conde le revela la existencia de numerosos e importantes documentos, como cartas, comunicados y correspondencia personal, que ratifican así y muestran el lado real y la veracidad de la historia central, tratada en la novela. Todo lo anterior forma, centra y ubica la novela Memorias de la Casa de Sade.
y la segunda parte como personaje principal a Donatier Alphonse François Marquis de Sade, a la vez que reaparece un hombre de más o menos 60 años, con toda una carga de elogios y sufrimientos motivados por el comportamiento inmoral y deshonroso de su hijo. En esta parte, el lector puede intuir que es el padre del Marqués de Sade, que ha ido a visitarlo en la cárcel, acusado de libertinaje y de lanzar ofensas e insultos en contra de la religión, y que pasado un tiempo consigue la libertad gracias a la confesión con un sacerdote y a la efectiva intervención de Richelieu. En este punto es donde se dan las confidencias de la monarquía, la sociedad, la burguesía y los intelectuales de la época, las verdaderas memorias que sitúan en la novela Memorias de la Casa de Sade. En esta novela, nuestro autor, Eduardo López Jaramillo, a quienes estamos elogiando el día de hoy, no solo rescata a un personaje polémico de la historia, sino que renueva el género de la novela histórica en América Latina, invitándonos a leer entre líneas, a no quedarnos con la versión oficial de los hechos, a explorar la literatura como un territorio libre, donde la historia se convierte en un escenario para la creación y la reflexión. Esta novela, Memorias de la Casa de Sade, no es solo una novela sobre Sade, sino una obra sobre lo humano, lo prohibido y lo eterno. Acá en esta parte voy a compartirles un pequeño fragmento de este libro que dice: Reminiscencias cuaternales. Lo que me ha impedido hacer fortuna es que he sido demasiado libertina para permanecer en la antecámara, demasiado pobre para poner los criados al servicio de mis intereses, demasiado orgulloso para rendir homenaje a los favoritos, a los ministros, al amante. He vivido mucho tiempo en el torbellino de las mentiras y las maledicencias. Hasta ahora, no he podido gozar de algo que los reyes no podrían dar, porque no la poseen, la libertad. Jean-Baptiste Conde de Sade. El Memorias de la Casa de Sade se encarga de relatar una vida llena de circunstancias y adversidades de un personaje histórico, real y controvertido, recreando al mismo tiempo y de manera única las prácticas escandalosas de las cortes francesas existentes en aquella época. Logra llevar al límite la casi invisible relación entre historia y ficción, lo que la hace especial al momento, y plantear una reseña en torno suyo. En Memorias de la Casa de Sade, la historia francesa se convierte en un espejo que nos devuelve preguntas fundamentales sobre el poder, el deseo, la libertad y la transgresión. En homenaje a Eduardo López Jaramillo, dejamos a ustedes la invitación a leer esta obra valiente, poética y profundamente humana, Memorias de la Casa de Sade. No es solo una novela, es un acto de libertad y lo mejor de todo, de puño y letra de un autor orgullosamente pereirano. Así es, queridos amigos. Este ha sido un homenaje al escritor y autor de Memorias de la Casa de Sade, Eduardo López Jaramillo, el cual invitamos a que sean parte de sus lecturas y colección literaria. No olviden que este podcast fue una realización de Expreso de Letras, el espacio donde las palabras viajan en cada sorbo de café. Se despide de ustedes Giovanni Andrés Aguirre, Gio. y quien les habla, Jairo Buitrago, Goz. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un próximo viaje, aquí en Expreso de Letras.